Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas señores, para el vídeo de hoy tenemos temas bastante interesantes que tratar, pero quizá no sean tan interesantes como el que traté en el vídeo de ayer, acerca de cierto medio de comunicación al cual pues han cazado, básicamente copiando los análisis de otros periodistas y otros creadores de contenido, incluso utilizando inteligencia artificial para desarrollar parte de estos. Y bueno, os voy comentando que ayer, después de ese vídeo, alguno me escribió bastante enfadado en mis redes sociales a través de mensaje privado. Otros me han escrito pues comentándome un poco diferentes detalles de la situación interna, tanto de ese medio de comunicación como de alguno adicional. Y os digo que la cosa es bastante más peleaguda de lo que parece. De momento no voy a hacer vídeos sobre el tema, hasta que cierta gente quiera hablar. Cuando lo haga vamos a detallar aquí unas cuantas cositas y también porque no lo haremos en algún directo especial. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Pero ahora, videojuegos. Arrancamos el vídeo con los videojuegos que precisamente se nos han anunciado para el servicio de suscripción Xbox Game Pass. Empezando por el título que estáis viendo en pantalla y que ya tenéis disponible. Se trata de Rain World, un videojuego de acción y plataformas en dos dimensiones, donde manejamos a una especie de gato babosa. La verdad que es un personaje bastante extraño, es pequeñito, blanquito, y pues en un desplazamiento lateral tendremos que superar diferentes elementos de pantalla que nos van a poner las cosas muy complicadas y obviamente también diferentes enemigos en un mundo de ruido hostil en el que básicamente la prioridad es la pura y dura supervivencia. Pero aparte de todo eso, el próximo día 12 tendremos disponible un conocido de Game Pass. Se trata de Alien Fireteam Elite, un videojuego que previamente ya ha estado en este servicio de suscripción. Se trata de un título basado en ese universo cinematográfico de Alien y que en este caso pues recorreremos en tercera persona y lo podemos hacer tanto solos como en cooperativo. Hasta 3 jugadores podemos estar en pantalla. Y ojo, porque la verdad es que es bastante interesante el videojuego, aunque a su vez también el balance de dificultad está un poco fuera de sitio. No lo querés jugar solo, ni tampoco no con un par de personas, porque las hordas de alienígenas te ponen las cosas bastante complicadas. Pero en fin. Aparte de este, también para el próximo día 14 nos llega un curioso y peculiar videojuego de estrategia y gestión de ejércitos. Se trata del Night Kings, un videojuego que viene en acceso anticipado, un videojuego que más bien es de corte roguelike, porque tenemos que superar diferentes desafíos a la par que también vamos progresando y mejorando nuestro ejército con las diferentes opciones de mejora que nos van apareciendo en pantalla cada vez que derrotamos a uno nuevo. Un título bastante peculiar, un título bastante complicado, todo se ha dicho, pero que el próximo día 14 vosotros mismos vais a poder comprobar. Y por cierto, viene completamente traducido al español, con lo cual no tendréis problemas. Pero sin embargo, el destacado de esta tanda de lanzamiento para Game Pass es el título que os estoy dejando aquí. Se trata de Assassin's Creed Mirage, un título que regresa a los orígenes de la saga, no tanto a nivel de historia, sino más bien a nivel de concepto de videojuego, porque tiene las mismas bases que se establecieron en esta franquicia en sus orígenes. No es como los Assassin's Creed modernos, donde el rol toma protagonismo, mundos mucho más densos y misiones infinitamente más largas. No, aquí estamos ante un videojuego un tanto más acotado, tienes un mundo abierto por supuesto para hacer diferentes cositas, pero la cuestión es que está todo más centrado. Las misiones no son tan largas, las misiones incluso más secundarias te las puedes acabar relativamente pronto y completarte el videojuego al 100% te lleva lo que completarte el videojuego base de los modernos simplemente en su modo historia. O sea, puede ser un videojuego muy interesante si os gustaba esta licencia. Si no lo habéis jugado previamente, dadle una oportunidad porque mañana mismo lo vais a tener a vuestra disposición.
No creo que de momento se implemente la opción del Play Anywhere, sería bastante interesante. Estoy digitalizando mi colección entre otras cosas por eso, pero bueno, ojalá a futuro así acabase siendo también con los videojuegos de Ubisoft, que a lo tonto pues están básicamente todos reuniéndose en el servicio Game Pass. Es bastante peculiar, pero bueno, veremos con el tiempo en que acaba todo eso. En fin, debo decir que la tanda de Game Pass de este mes es bastante discreta, al menos la primera. Todavía nos queda una segunda, entre otros, con el Gears of War, pero casi que lo prefiero. De verdad, cuando estamos en un mes con tan grandísimos lanzamientos, intento que estos servicios de suscripción no me pongan grandes tentaciones por delante. Y oye, de momento me interesan un par de videojuegos de estos, pero puedo vivir sin ellos, al menos ahora mismo. En fin, ya iremos comentando más adelante esa segunda tanda, que debería de llegar en apenas un par de semanas, pero eso, ya contaremos. Hablando de servicios de suscripción, aprovecho para recordaros que hoy mismo ya se puede reclamar cualquiera de los títulos dados en el PlayStation Plus básico, el Essential de toda la vida, servicio de suscripción de Sony PlayStation, que en este caso pues nos ofrece una serie de videojuegos al mes, los cuales siempre y cuando sigáis suscritos a esta membresía van a pertenecer a vuestras bibliotecas. Ok, dicho lo cual, esos videojuegos los vimos en vídeos anteriores, aunque paso por aquí a recordarlos brevemente. Uno de ellos es el DayZ, juego de supervivencia zombie que puedes jugar por tu cuenta o también en cooperativo, lo cual es más interesante. Pero en fin, por otra parte tenéis el My Hero One Justice 2. Si os gusta lo que es ese universo en el anime, en el manga, lo que prefiráis, pues aquí podéis meteros y pegar unos cuantos mamporros. Sin embargo, el juego más interesante es el que os he estado pasando por pantalla, Lies of P, el Souls-like que se basa en el universo de Pinocho, solo que un tanto más sombrío y desafiante. Aprovecho también este paréntesis del vídeo para hablaros brevemente de Starfield. Ya sabéis, el videojuego de Xbox, que en este caso consiste sobre todo en hacer viajes y exploración espacial, un título de ciencia ficción que a mí me ha dado para más de 300 horas y que en este caso podría tener una actualización muy potente en camino más allá de su expansión. Porque en las últimas horas hay varias personas que se han dado cuenta que en la nueva actualización, la que hay para el mes de agosto, se han encontrado pues detalles bastante interesantes, una funcionalidad que todavía no se ha activado en el videojuego, el modo crucero. ¿Esto qué es lo que significa? Pues a partir de aquí se han levantado diferentes especulaciones, y la principal de todas es que por fin tendremos acceso a los viajes y navegación interplanetaria. ¿Qué significa esto para los que quieran que le hablen en cristiano? Pues mirad, ya sabéis que en Starfield la principal de las polémicas han sido los tiempos de carga. Esas pantallas estáticas cuando vas de un planeta a otro, que apenas duran unos segundos, pero que sin embargo hay gente que consideran que quedan bastante feas y que le hacen perder parte de esa inmersión. Pues eso desaparecería. La idea sería que cuando viajas de un planeta a otro, cuando viajas de un sistema a otro, pues en este caso sigas viendo tu nave en movimiento y haya pues como una especie de pantalla de carga camuflada que sería pues un viaje espacial. Es decir, al fin y al cabo seguirías teniendo que esperar unos segundos para llegar a determinados sitios, pero digamos sería una sensación más espacial, una sensación más inmersiva. Esto no sé si se aplicaría por ejemplo a la entrada en la atmósfera de los planetas. Entiendo que eso ya es un poco más complicado, pero perfectamente se puede hacer poniendo pantallas de carga camufladas, en este sentido pues poniendo alguna especie de desplazamiento veloz con la nave entrando en la estratosfera. Pero bueno, eso en fin lo veremos más adelante. En principio todo apunta a eso, se implementaría en un videojuego final que ya veremos cuando llegue a más sistemas. Supongo que ese contenido, esas mejoras llegarían con la expansión que hemos mencionado previamente, que según las últimas informaciones está prevista para la próxima primavera, incluyendo pues también la versión de PlayStation 5, en la cual parece que se lleva ya trabajando un tiempo esta parte. Pero no vamos a hablar de eso, de hecho vamos a hablar de un caso inverso, de un videojuego de PlayStation, Days Gone, el videojuego de acción y supervivencia zombie en mundo abierto, llegando a Xbox, según comentaban algunos rumores durante los últimos días. Alguno me preguntaba que por qué no había comentado esa información, y yo básicamente a todos les respondía lo mismo, porque no es información, es básicamente habladuría. En redes sociales el estudio de desarrollo del mencionado videojuego había dicho que nada. Había simplemente puesto un monigote, había puesto una cara, había puesto un personaje con un monóculo como si estuvieran a punto de dar alguna clase de información, pero eso y no decir nada es básicamente lo mismo. ¿En qué resultó todo eso?
Resultó básicamente en que el contenido expansivo que habían lanzado hace poco, si no recuerdo mal, con la remasterización del videojuego, también estará disponible en GOG, una plataforma de PC que no tiene ciertas restricciones que existen en básicamente todos lados. Y esa es la cuestión, ese era el único anuncio que tenían que hacer. Básicamente ha sido otra cosa a nivel colectivo de redes sociales, igual que sucedió con el Spider-Man. Dicho videojuego también tuvo una publicación en redes sociales y mucha gente empezó a especular que era el anuncio para Xbox o que se estaba despidiendo de PlayStation, y yo aproveché para decir en el canal que eso no estaba sucediendo, al menos no ahora. En el futuro ya lo veremos. Yo no descarto absolutamente nada, ya lo sabéis después de los anuncios recientes, pero la cuestión es que cuando se quiere anunciar que un videojuego llega a otra plataforma, no se hace así, no se hace de manera tan friki. Cuando Microsoft anuncia que Forza Horizon va a llegar a PlayStation, o PlayStation anuncia que Helldivers 2 va a llegar a Xbox, es anuncio directo y claro. Lo que vengo a deciros es básicamente que no suelen tratarse de esta manera los anuncios de videojuegos propios de otras compañías llegando a diferentes videoconsolas. En general se suelen tratar de una manera mucho más fría, mucho más seca, quitando la tirita de manera rápida, porque saben perfectamente de la reacción airada que suele haber en internet. Pero yo debo decir que me lo he pasado muy bien durante estos días con el rumorcito este. No os voy a mentir, viendo los diferentes frentes que nos hemos encontrado. Por una parte, los cuñados. Los cuñados estos, básicamente, que de cualquier tontería intentan hacer una noticia. De cualquier chorrada de las redes sociales intentan hacer alguna clase de información. Y luego, cuando se dan de bruces con la realidad, cuando te dicen que el anuncio no era eso, sino otra cosa, pues siguen para adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Algunos han hecho vídeos, algunos han hecho publicaciones en redes muy grandes que al final han quedado en el más absoluto de los ridículos. Y ojo, no digo yo que Days Gone no vaya a llegar a Xbox. Yo soy de los que piensa que de hecho es un título bastante tentativo de hacerlo de una manera no demasiado lejana. Soy de los que piensa eso, pero yo no informo, no intento traerte información de que Days Gone va a llegar a Xbox. Yo simplemente te digo, opino o pienso que este podría ser un videojuego muy interesante para empezar un poco a mover las aguas, a saber qué tal va la cosa. Y de hecho lo sigo pensando, que a futuro nada de esto es descartable, pero señores, repito, eso no es informar. Lo interesante ha sido también ver la reacción de parte de la comunidad de PlayStation con estos artículos de prensa que estoy dejando por aquí. Artículos que daban pie a todo esto, también tratándolo como si fuera alguna clase de información, dando pie a una especulación para hacerlo algo más grande, diciendo que sí, que Days Gone es muy posible que esté llegando a Xbox. Y la gente se ha enfadado en las redes sociales, y debo decir que con razón, la prensa del videojuego tampoco debería de tratar estas cosas de esta manera. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que esto básicamente es lo sembrado durante los últimos 12 años de Xbox. Durante los últimos 12 años de Xbox, cualquier tontería, cualquier chorrada que se publicaba en internet, automáticamente era tratado como información de que los videojuegos de Xbox estaban llegando a otra videoconsola. Ahora eso sí está sucediendo, pero ahora, no hace 12 años, ni hace 10, ni hace 8, ni hace 6. Esto está pasando ahora. Ahora es cuando eso se puede tratar como información, porque es un hecho. La cuestión es que esto es lo sembrado. No os cabréis ahora, buena gente, buenos señores guerrilleros de las videoconsolas en internet, no os cabréis con la prensa porque ellos os han alimentado con artículos de la otra índole. Básicamente artículos idénticos pero contra la plataforma que no te gusta. Por entonces no te indignabas, por entonces te divertías y te reías. Pues ahora eso te está viniendo de vuelta. Pero es básicamente lo que toca. No es que lo apruebe, a mí no me gusta, pero básicamente es lo que ha sembrado y es lo que hay. Otro videojuego que va a llegar dentro de muy poquito, que de hecho pertenecía a la propia Xbox y también estará disponible para PlayStation, es Gears of War Reloaded. Ya sabéis, el regreso de un juego mitiquísimo, de un juego que cambió la industria del videojuego completamente, en forma de remasterización y que en este caso pues tiene algunos complementos añadidos bastante interesantes, como esas partidas multijugador arregladas y en este caso pues incluso pudiéndose compartir entre diferentes plataformas, la función Play Anywhere para que la versión digital de Xbox te sirva también entre consola y PC además de la nube, y en fin, ¿qué es lo que vengo a comentaros de este videojuego que se lanza el próximo día 26? Pues la cuestión es que ya lo podéis empezar a instalar. Ok, ya podéis descargar los casi 69 GB que ocupa, siempre y cuando lo tengáis o bien reservado en formato digital o bien en propiedad porque tuvierais el videojuego anterior, o en este caso porque lo vayáis a disfrutar a través del Game Pass. Ahí cada cual que elija sabiamente, pero que lo vaya instalando porque ocupa mucho.
mucho. Brevemente también quiero comentaros algo acerca de un videojuego que sí está confirmado que va a salir tanto en PlayStation como en Xbox, aparte del mundo del PC. Es este que estáis viendo, Hell is Us, un videojuego de acción con componente de rol en tercera persona, que de hecho pues ha llamado la atención de mucha gente, ya que nos traslada a un universo oscuro, sombrío, con un concepto de mundo abierto, básicamente sin marcadores, donde te tendrás que sentir orientado por tu propia capacidad de deducción, básicamente. Y bueno, pues la verdad que pinta ser una experiencia inmersiva y además muy divertida en cuanto a su concepto jugable. Pero este videojuego todavía le queda un mes para que salga y hay gente que tiene dudas, sobre todo porque se lanza básicamente a la vez que el Chronos, entre otros. Sin embargo, dentro de muy poquito, el próximo día 12, vamos a tener una demo gratuita para todas las plataformas en las que el videojuego se lanza. Una demo el próximo día 12 que no sé hasta cuánto abarcará, pero que en sí me da mucha confianza. En general, cuando estos videojuegos suelen lanzar demostraciones para que tú mismo puedas probarlo, y teniendo en cuenta que no se trata de un videojuego popular, me da todavía más confianza si cabe, porque te la estás jugando a que mucha gente que no tiene confianza en tu videojuego pues lo acabe por descartar. Entiendo que confían en su producto, entiendo que entre manos tienen algo bastante interesante. De hecho, hace poco nos han mostrado unas nuevas imágenes sobre su sistema de juego, especialmente sobre su sistema de mazmorras, que os lo estoy pasando por aquí, y debo decir que la verdad que pinta bastante bien. O sea, el videojuego tiene pinta de que puede ser muy entretenido en cuanto a lo que son la resolución de puzzles, también incluso en cuanto a lo que es el sistema de exploración, y que puede dar de sí para unas cuantas horas. Además, un acabado técnico muy llamativo, con una ambientación que, como he dicho antes, suena bastante espectacular. Pero bueno, dentro de unos días lo podremos comprobar tanto en Xbox como en PlayStation, y ya lo comprobaron previamente en el mundo del PC. Así que por aquí iremos comentando algunas cosas. Para cerrar, también quiero comentaros que mañana mismo vamos a tener disponible un nuevo evento de Nintendo, en este caso dedicado a videojuegos independientes de terceras compañías que van a llegar a sus plataformas, amén de otras videoconsolas y por supuesto el mundo del PC. Será un evento de 15 minutos, a las 3 de la tarde, horario peninsular español, 2 en Canarias, en torno a las 7 de la mañana, supongo, horario Ciudad de México, para que se hagan aproximadamente una idea, y entiendo que no habrá cosas importantes. Yo no espero ya básicamente nada de Hollow Knight Silksong y de otros videojuegos que muchos estáis deseando, pero bueno, ni así de curiosidad, puede estar interesante, y además que se viene rumoreando que este sería el segundo de 3 eventos importantes que Nintendo tendría programados para este mismo mes. Así que si esa información es cierta, pues dentro de poquito sí que tendremos que tener algo bastante más importante. Pero en fin, en la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás me podéis dejar lo que serían vuestras valoraciones y opiniones, y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.